Esta semana, en la reunión de hombres, nosotros estábamos viendo un tema muy importante que tiene que ver con la responsabilidad, y hablamos acerca de un personaje en la Escritura que, debido a su irresponsabilidad, no solamente dañó a su familia, que no es algo menor, pero dañó a toda una nación, sencillamente porque fue irresponsable. Esta mañana quiero hablar, mi tema en esta mañana es responsabilidad. La responsabilidad, hermanos, y quiero decirle, aunque tal vez parezca algo muy sencillo, parezca algo de lo que todos nosotros sabemos, quiero que abra su corazón, sus oídos y su corazón en esta mañana, porque aunque, como le digo, es una palabra que nosotros hemos escuchado muchas veces y que tal vez parezca algo simple, y tal vez es algo simple, sencillamente decir la palabra o querer hablar un poco acerca del concepto, pero detrás de esto hay muchas cosas que tenemos que meditar, muchas cosas en las cuales Dios quiere que nosotros entendamos por qué nosotros tenemos que ser responsables en la vida. La responsabilidad, hermanos, es la habilidad de responder a la vida. Es uno de los más grandes dones que Dios nos ha dado. Dios, hermanos, nos creó y nos hizo seres humanos. Lo que nos hace, hermanos, humanos, es la habilidad de escoger nuestra respuesta a la vida. Podemos responder en muchas diferentes maneras, por ejemplo, al estrés, a los problemas, a las crisis, a las oportunidades, a las relaciones. Es nuestra elección. Y hay una verdad, hermanos, y es que mucho de tu vida y de mi vida está fuera de nuestro control. Por ejemplo, tú no escogiste el lugar en donde tú naciste, o cuando naciste, o hay varias cosas que nosotros no escogimos. Tú no escoges muchas de las circunstancias, muchos de los eventos que te suceden en la vida, tú no los escoges. Pero sí tienes la libertad de escoger cómo actuar en la vida. Tú tienes la libertad, tú y yo tenemos la libertad de escoger cómo responder. Por el hecho de que tú tienes esa elección, porque tú tienes la libertad de responder y tienes la capacidad de responder, entonces tú eres responsable. Tú y yo somos responsables. Alguien dijo que la responsabilidad es lo que más nos desarrolla, edifica tu carácter, es lo que te ayuda a crecer. Churchill dijo o lo llamó el precio de la grandeza. O sea, si tú quieres hacer algo grande con tu vida, tienes que llegar a ser una persona responsable. Ahora, al mirar, hermanos, nuestra sociedad, al mirar la cultura en que vivimos, pues es obvio que en los últimos 40 años ha habido una dramática caída en la aceptación de responsabilidad personal en nuestra sociedad. Nadie quiere aceptar responsabilidad por nada. De hecho, hermanos, lo que está de moda es acusar y excusar. O sea, nosotros queremos acusar a otra gente, o sea, toda la gente, todo es culpa de ellos, y queremos excusarnos nosotros mismos. No es mi culpa. O sea, vivimos, hermanos, si ustedes saben, vivimos en una sociedad que se caracteriza por echarle la culpa a alguien más, de acusar y de excusarnos nosotros, en donde nadie quiere aceptar ninguna responsabilidad. ¿Y qué es lo que causa eso, hermanos? ¿Qué ha pasado en nuestra sociedad? Se dice que nuestras creencias determinan nuestro comportamiento y que nuestro comportamiento determina lo que llegamos a hacer y lo que nuestra sociedad llega a ser. Quiero mencionar, hermanos, 3 valores que prevalecen de manera especial el día de hoy. 3 creencias que son lo totalmente opuesto a la responsabilidad personal. Son esas 3 mentalidades. En primer lugar,
la mentalidad de los derechos. O sea, en otras palabras, yo demando mis derechos. En segundo lugar, la mentalidad de víctima. No es mi culpa, no es mi culpa. Es la culpa de alguien más siempre. En tercer lugar, la mentalidad de privilegio. Es la que se expresa en la palabra yo merezco. O sea, yo me merezco esto. La mentalidad de los derechos básicamente dice lo siguiente: tengo mis derechos y eso es en todo lo que estoy interesado. Hermanos, estarán de acuerdo conmigo que hoy en día nuestra sociedad está como obsesionada con el asunto de los derechos personales. Todo el mundo reclama sus derechos. En estos días que he estado bastante tiempo en una clínica, en clínicas en todos lados, he escuchado tantas cosas. El otro día estaba sentado y un señor dijo: pues me citaron a tales horas y si no me atienden me voy. Y luego estaban diciendo otros, dice, es que a mí me han hecho esto, me hicieron esto, me hicieron todo. Y le dijo uno, dice, ¿y cuánto te cobró, cuánto te costó? Oh, no, dice, yo no pago nada, a mí todo pero me tienen que atender. Si a la 1:30 no me atienden, me voy. O sea, como que para reclamar nuestros derechos estamos muy buenos, pero para cumplir con obligaciones, el tipo no estaba pagando nada ni nada, todos se lo están dando, pero todavía reclama. Hermanos, como digo, hoy en día nuestra sociedad está obsesionada con el asunto de los derechos personales. Tenemos derechos criminales, derechos animales, derechos de niños, derechos de las víctimas, derechos de aborto, derechos privados, etc. Oímos hoy en día mucho acerca de derechos, pero no oímos acerca de responsabilidades. Oímos mucho acerca de autoridad, pero no oímos mucho acerca de obligaciones. Oímos mucho acerca de elección, pero no oímos mucho acerca de compromiso. Lo segundo es lo que llamamos la mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima es básicamente la siguiente: ninguno de mis problemas son culpa mía. De hecho, todos son culpa tuya. O sea, le echamos la culpa a todos. En una ocasión creo les dije esto, pero en el estado de Massachusetts, un joven robó un automóvil de un estacionamiento y se mató mientras lo manejaba. Su familia entonces demandó al propietario del estacionamiento por no tomar las medidas necesarias para prevenir tales robos. O sea, en otras palabras, es culpa de usted que yo me haya robado el carro. Y es tu culpa que yo me maté porque tú no aseguraste que no se lo pudiera robar, yo me lo robé y entonces es tu culpa. Somos una nación de víctimas, nadie acepta su culpa. Es siempre culpa de otro. Yo tengo mis derechos. Luego viene la tercera antítesis de la responsabilidad personal y es la mentalidad de privilegio. Esta mentalidad básicamente dice: yo merezco. El mundo me debe la vida, tienes que cuidar de mí. Hermanos, esta es una extraña combinación que viene de una generación llamada de los baby boomers. No sé si ustedes han oído de esto, pero esas son personas nacidas entre 1946 y 1964. Esas personas nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay como unos 76 millones de personas. Y estas personas básicamente fueron creadas con la mentalidad de: deja al pequeño en paz. Si él quiere tirar la gelatina en todo el sillón, está bien, déjalo. Podrías dañar su creatividad. Y esa mentalidad, hermanos, se mezcló con una intervención en los últimos 40 años del gobierno, que básicamente decía: vamos a cuidar de ti desde la cuna hasta la tumba. Entonces, tenemos gente diciendo: tengo el derecho de no trabajar, por lo tanto, deberían de pagarme para no trabajar. ¿Cuántos conocen a gente así, hermanos? No más que no voltees ahí a tu vecino. Esa es la clase de mundo en que vivimos. Un mundo que dice: no soy responsable de nada. Nada es mi culpa.
Ahora, en un total contraste, hermanos, con esto, fíjense lo que dice la Biblia, Efesios 5:15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una versión diferente dice: vivan la vida con un sentido de responsabilidad, no como los que no conocen el significado de la vida, sino como los que lo saben. Dios, hermanos, dice que tenemos que vivir la vida con un sentido de responsabilidad, sabiendo el significado de la vida, comprendiendo por qué Dios nos puso aquí. Por otro lado, hermanos, si vivimos una vida irresponsable, solo significa una cosa: no sabemos por qué estamos aquí, no conocemos el significado de la vida, no conocemos nuestro propósito, no sabemos por qué Dios nos puso en este planeta. Por lo tanto, la clave, hermanos, para vivir una vida más responsable es el comprender sencillamente por qué estoy aquí, por qué razón Dios me puso en esta tierra. La primera cosa entonces la primera cosa con la que tenemos que tratar en esta mañana es: ¿por qué debería vivir una vida responsable? ¿Por qué debería yo vivir una vida responsable? Y voy a darle 3 razones por lo menos. En primer lugar, porque Dios me está mirando. Porque Dios me está mirando. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, esto no es algo sencillo. O sea, yo tengo que tener responsabilidad, en primer lugar, porque entiendo por qué estoy aquí en la tierra. Y hermanos, yo tengo que tener responsabilidad, ser responsable, porque Dios me está mirando. Dios mira todo y Él va a juzgarnos un día. Y Él va a evaluar nuestra vida, cómo la vivimos. Hemos dicho, ¿verdad?, que la vida es una prueba de responsabilidad. Dios nos planeó, pensó en nosotros, nos puso en la tierra y Él está probando nuestra responsabilidad. Dios está probando nuestra responsabilidad para lo que pasará después, o sea, para lo que viene después. Dios nos ha puesto en esta tierra, hermanos, por algunas razones. Pero si las enumeramos, encontramos que en primer lugar estamos aquí para conocer a Dios personalmente a través de su Hijo Jesucristo. Y en segundo lugar estamos aquí para desarrollar carácter. O sea, para eso es las cosas principales que estamos aquí, para conocer a Dios y para desarrollar carácter. ¿Por qué está Dios interesado en mi carácter? Bueno, lo hemos dicho muchas veces, porque es la única cosa que nos vamos a llevar cuando muramos. Dios nos está evaluando. ¿Eres responsable? Y la Biblia dice que en la eternidad vamos a ser premiados en base a nuestra relación con Cristo aquí en la tierra, pero también en base a nuestra responsabilidad, o sea, las cosas ¿qué hicimos con los talentos, con las cosas que se nos dio, los dones que Dios nos dio? Una vez que nosotros hemos resuelto el asunto de conozco a Dios, conozco a su Hijo Jesucristo, soy su seguidor, entonces lo que sigue es: ¿qué es lo que hiciste con lo que te di? Dios hizo una inversión, hermanos, en nosotros cuando nos creó. Hemos dicho esto, ¿verdad? La Biblia habla mucho acerca de los dones que Dios nos ha dado. Todos tenemos dones, no todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos bastantes tal vez, pero por lo menos un don tenemos. Y Dios nos hace responsable. Otra vez, Él nos dio talentos, habilidades. Él, por ejemplo, nos puso en este país. Él nos ha dado ciertas oportunidades que muchos otros no tienen y que incluso en otros países no tienen las oportunidades que tenemos en este país. Esas son todas las cosas que Él nos ha dado. Él espera una ganancia de su inversión. En Romanos 14:12, mire lo que dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y eso, hermanos, quiere decir que nadie más lo hará por nosotros, ni nuestros padres, nuestro esposo, esposa. Tú tienes que dar cuentas de manera personal, porque de esa manera es como Dios te hizo. Un día, hermanos, Dios nos va a hacer una auditoría.
no de nuestras finanzas, pero Dios nos va a auditar nuestra vida. Él nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Fuiste responsable? ¿Usaste tu dinero, tu tiempo, tus influencias, tu mente? ¿Usaste tus relaciones, tus oportunidades y todas las cosas que yo te di? ¿Las usaste de manera sabia y prudente? Hermano, esas son razones suficientes para ser responsables. Es un hecho de que un día todos vamos a dar cuentas en cuán responsablemente vivimos nuestra vida. La Biblia dice, en lo que leímos en Hebreos, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso quiere decir, hermanos, que Él ve todo lo que hemos hecho. Cuando alguien vive una vida irresponsable, a menudo esa persona piensa, bueno, nadie lo sabrá. Puede hacer esto, aquello, hermanos, pero Dios lo sabe. Y Él es el único que realmente cuenta, hermanos. Realmente es el único que cuenta. Tal vez podamos burlar a todo el mundo y eso no importa. Para el que estamos viviendo una vida responsable es para Dios. Y Él lo ve todo. Dios me está mirando. ¿Por qué tengo que ser responsable? Porque Dios me está mirando. Esa es la primera razón y creo que es suficiente, ¿verdad?, razón para ser responsables. Pero hay otras dos razones por las cuales necesitamos vivir una vida responsable. En segundo lugar, ¿por qué necesito ser responsable? Porque otros son afectados por la manera en que vivo. Otros son afectados. Hermanos, ninguno de nosotros vive una vida independiente. Todos somos interdependientes. No somos independientes, no somos dependientes, sino interdependientes unos de otros. 1 Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hermanos, a través de los años ha existido la filosofía de que yo puedo vivir mi vida como la quiera vivir, de que no fuimos puestos en este planeta para cumplir las expectaciones de otras personas, de que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Si no te lastimo o tú no te das cuenta, ¿a quién le importa? Es mi vida y no importa lo que haga porque no te afecta a ti. Es una filosofía que hemos vivido por muchos años. El problema, hermanos, es que no es correcto. Cada decisión que nosotros hacemos afecta a alguien más, aún las decisiones secretas, porque eso nos cambia y luego nosotros influenciamos a otra gente por los cambios en nuestra vida. O sea, cada cosa que hacemos nos cambia y lógicamente si nosotros cambiamos, influenciamos a las otras personas con nuestra vida. Tal vez no veamos los resultados visibles, pero cada elección que hacemos influencia a alguien más y cada vez que somos irresponsables perjudicamos a alguien más. Cuando alguien en una familia tiene un problema, no es su problema, es el problema de la familia. Ustedes saben que cuando, por ejemplo, hay alguien que tiene una adicción o algo, pues le tienen que también dar una consejería a la familia. O sea, no solamente, pues dicen, bueno, ¿yo qué? ¿Por qué? Porque de alguna manera te está afectando. Porque influencia a toda la familia, ya sea que los hijos estén en drogas o el padre esté bajo el estrés, afecta a todos en la familia. No existe tal cosa como una decisión que no afecta a otros. Todos nosotros, hermanos, hablamos todo el tiempo con nuestra vida. Influenciamos a nuestra familia, padres, hijos, hermanos, hermanas, esposo, esposa. Las elecciones que tú haces influencian a tus amigos, influencian a la gente en el vecindario, influencian a la gente en la iglesia, a la sociedad en mayor o menor grado. Todos estamos interconectados porque todos estamos juntos en este planeta. Alguien dijo que todos estamos en el mismo bote y si el bote se hunde, pues nos hundimos todos con él. Es por eso que es totalmente irresponsable decir, yo puedo vivir cualquier estilo de vida que elija, lo que decida hacer no te importa a ti. Bueno, sí me importa porque me afecta y afecta a la gente alrededor.
Es por eso que uno de los crímenes más centrados en sí mismos es en suicidio, fíjense. Porque deja a que otros traten con el daño. La Biblia nos enseña que afectamos a otra gente con nuestra vida. Es interesante, hermanos, que cuando somos irresponsables, las dos más comunes excusas que damos son: nadie va a saberlo y no voy a herir a nadie más. Pero estás equivocado, eso no es cierto. De alguna manera se va a saber y vas a herir a alguien más. Un hombre puede decir: puedo salirme con esto, mi esposa nunca lo sabrá. Puedo hacer esto y no herirá a mi esposa. Los hijos pueden decir: puedo hacer esto y esto no herirá a mis padres. Un empleado puede decir: puedo hacer esto, es una compañía grande, no va a herir a nadie. Estás equivocado. Necesitamos ser responsables porque Dios nos está mirando y porque otra gente es afectada. El texto que leímos el miércoles está en Josué capítulo 7. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque todo el pueblo de Israel salió afectado. Y digo, no solamente la familia de este hombre Acán, sino que todo el pueblo de Israel. Y cuando Dios se refiere al pecado que hizo este hombre, dice, habla en palabras, dice, y mintieron, y escondieron, e hicieron. O sea, lo hizo un hombre solamente, pero Dios está culpando a toda la nación de Israel. Otra vez, uno puede hacer o puede pensar que cuando hace solamente uno va a pagar las consecuencias, pero el asunto es de que no solamente te afectas tú, sino que afecta a todos los demás. Otra gente más es afectada. Hay una tercera razón, hermanos, por la que debería vivir una vida responsable. Y este es un punto positivo. Yo debería vivir una vida responsable porque Dios recompensa la responsabilidad. Eso es algo muy importante. En Mateo 25, 21 dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios dice: no vas a creer todo lo que voy a derramar sobre tu vida si vives responsablemente con tu tiempo, con tu dinero, con tus relaciones, o sea, en cada área de tu vida. Te voy a bendecir en maneras que tú no imaginas. Una de las maneras, hermanos, en que Dios nos recompensa cuando somos responsables es que Él nos da responsabilidades mayores. Si ese es el caso, entonces, si Dios recompensa la responsabilidad, entonces tengo que preguntarme, ¿cómo me vuelvo una persona más responsable? Cada vez, hermanos, que queramos hablar de responsabilidad, hay un libro a donde debemos de ir en la Biblia. Hay un libro escrito acerca de cómo vivir una vida responsable, y es, hermanos, el libro de Proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos, ustedes saben. Eso significa, hermanos, que si leemos un capítulo al día, podremos leer todo el libro en un mes, excepto en febrero, que tiene menos días. Y, hermanos, qué importante sería que nosotros a partir de hoy leamos, hermanos, un capítulo, cada día un capítulo del libro de Proverbios por el resto de nuestra vida. Eso significa, hermanos, que lo vamos a leer 12 veces al año el libro de Proverbios. Y si lo hacemos, ojalá y podamos, hermanos, hacerlo. Yo les recomendaría que si ustedes lo hacen, lo hagan en diferentes versiones, porque vas a obtener mucho más del libro. Hermanos, ese libro de Proverbios nos enseña cómo vivir, nos enseña cosas en cómo edificar relaciones fuertes, habla de cómo tratar con la riqueza, habla acerca de cómo tratar con el negocio, habla de cómo llevarnos bien con otra gente, verá cómo vivir en la familia, cómo vivir en el matrimonio, cómo criar a nuestros hijos, habla de qué es lo que debemos de hacer cuando fallamos, lo que debemos hacer cuando tenemos éxito. Hermanos, tenemos que ir al libro de Proverbios cuando buscamos una manera responsable de vivir. Dios, hermanos, tiene una palabra para gente irresponsable. Él los llama necios, insensatos. Esa palabra, hermanos, es usada muchas veces en el libro de Proverbios.
Nosotros usamos la palabra necio o insensato para muchas cosas o con muchos significados, pero cuando Dios usa esa palabra, hermanos, la usa en el sentido de irresponsabilidad. Él dice, tú puedes tener poca o ninguna educación y no ser un necio. Tú puedes tener un coeficiente intelectual bajo y no ser un necio. Pero si tú eres irresponsable a la luz del significado de la vida, en el por qué Él nos puso en la tierra, tú eres necio si vives irresponsablemente. Aproximadamente 69 veces en el libro de Proverbios dice, esto es lo que hace el necio. Y por otro lado, se hace el contraste. Esto es lo que hace una persona sabia. Una persona responsable hace esto. Bueno, en esta mañana no tenemos tiempo para revisar todas las 69 veces, pero solamente quiero darles 3 en esta mañana. ¿Cómo puedo ser una persona más responsable? En primer lugar, hermanos, necesito controlar mis reacciones, controlando mis reacciones. Hemos dicho, hermanos, que no podemos controlar los eventos, o sea, no podemos controlar cosas y tragedias que nos pasan, pero podemos controlar nuestra respuesta, nuestra reacción. Y Dios dice, hermanos, si tú quieres ser responsable, la madurez y la responsabilidad son evidentes en tu vida cuando puedes tratar con las presiones, con el estrés, los problemas, las penas de la vida, sin perder el control, sin enojarte, sin llegar a la depresión. Por eso les decía, hermanos, es una palabra muy, muy sencilla, el ser responsable, pero es muy profunda. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros necesitamos hacer. Controlando mis reacciones es algo tan sencillo de decir, pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, luchamos con eso? A veces nos enfrentamos a situaciones que no nos hemos enfrentado y a veces como que nos cuesta. A veces no tenemos la suficiente paciencia, no tenemos... Quiero decirles de paso esto, hermanos. Yo estoy ahorita en una situación un tanto que no era normal para mí. Pues ahora que mi esposa pasó por esta cosa, yo tengo que hacer muchas cosas en la casa que la verdad yo no hacía. Yo no tengo problema, digamos, con lavar trastes, eso siempre lo he hecho, no hay ningún problema. Pero hay cosas que realmente yo no hacía. Por ejemplo, yo no sé cocinar. Hay muchas cosas que yo no hago, y no es porque, digamos, yo me haya, digamos, apartado o que no haya querido nunca. Pero la verdad es esta, hermanos. Todo el tiempo mi esposa estuvo en la casa, o sea que ella no salió a trabajar ninguna, entonces siempre estaba. Nosotros solamente tuvimos un hijo, entonces yo no necesitaba hacer muchas cosas porque ella siempre ha estado ahí, ¿verdad? Pero lógicamente, pues yo le ayudo en lo que puedo, pero en este momento hay cosas que yo tengo que hacer y por ejemplo, lavar, yo no sabía, y es tan fácil, ¿verdad? Ponerle ahí algo a la lavadora y el jabón, pero no sabía hacer, entonces ya tuve que aprender. Y en este proceso, a veces como que a veces me desespero un poco, y a veces como que a veces necesito controlar mis reacciones porque no quiero ofender a nadie. Quiero hacer lo mejor. Esta semana que viene les pido que oren por mí porque entro en una nueva etapa, porque ahora están los nietos. Estas 2 semanas no habían estado, pero esta semana llegan los nietos. Y yo oré al Señor, Señor, ayúdame porque va a estar más dura la cosa, ¿verdad? Y no es porque tenga que tenerlo, sino que, bueno, mi hijo lo estaba cuidando otra persona, pero pues ¿quién va a cuidar mejor a los nietos que los abuelos, verdad? ¿Quién los puede cuidar mejor? Entonces, bueno, pues que se vengan, y yo me hice responsable. O sea, Irma no va a hacer nada, yo me hago responsable y no sé qué voy a hacer. Pero, hermanos, a veces nosotros entramos en situaciones así, tenemos que controlar. Y hermanos, ¿cómo puede ser una persona más responsable? Controlando mis reacciones. Fíjense, la madurez y la responsabilidad son evidentes en tu vida cuando puedes tratar con las presiones, y eso es a lo que yo voy.
el poder tratar con estas presiones que a veces no es fácil, a veces nos desesperamos, ¿verdad? Especialmente los hombres, a veces somos muy desesperados, pero estoy aprendiendo esto, hermanos, a tratar de controlar y no decir alguna palabra que ofenda. Yo tengo un nieto, mi nieto Samuel, que es como muy sensible, o sea, no le puedes gritar a él porque es muy sensible. Y otro día me desesperé un poco con él porque a él sí lo tenemos, pero lo tengo que llevar a la escuela. Y el otro día le grité un poco y estaba llorando, ¿verdad? Pero nada más porque le grité. O sea, digo, pues, ¿qué? Pero me dice mi esposa, es que no está acostumbrado, habla de otra manera. Y luego le dice, mira, tu abuelo así es, dice, así habla, o sea, que no es que está enojado, así habla. Pero tengo que controlar eso, hermanos. Hermanos, Dios dice, cuando la gente te hiere, voltéale y haz el bien a ellos. La clave hacia la responsabilidad es aprender a controlar nuestras reacciones emocionales. Fíjense, Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. La manera en que usualmente expresamos nuestras emociones, hermanos, es a través de nuestras palabras. Y por eso el Señor Jesús dijo allí en Mateo capítulo 12, verso 36, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, Dios está juzgando la irresponsabilidad de mi boca. Por lo tanto, hermanos, si queremos ser responsables, Dios dice que tenemos que cuidar nuestra mente antes de abrir nuestra boca. Y a veces eso cuesta, hermanos. Tal vez algunos de ustedes que son más santos, ¿verdad? No, pero a veces sí me cuesta. Necesitamos pensar antes de hablar. Eso es ser responsable. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tú devuelves bien por mal y no viceversa. Eso es ser responsable. Eso es controlar tus reacciones. Segundo lugar, ¿cómo puedo ser una persona más responsable? Guardando mi mente. Guardando mi mente. Dios, hermano, nos ha dado una mente. Nuestra mente controla todo lo demás. Influencia nuestros pensamientos. Afecta nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos afectan nuestras reacciones. Todo empieza en la mente. Ahora, déjenme decirles algo. Tú no eres responsable por cada pensamiento que pasa por tu mente. Estos pensamientos pueden venir de muchas diferentes cosas. Pláticas que oyes por accidente, cosas que tú ves por accidente. El enemigo pone pensamientos en tu mente todo el tiempo. Fíjense, cuando Satanás te da un pensamiento, eso se llama tentación. Cuando Dios pone un pensamiento en ti, eso se llama inspiración. Entonces, tanto Dios como el enemigo están tratando de hablarte todo el tiempo. Están tratando de darte ideas buenas de Dios, ideas malas del enemigo. Martín Lutero lo dijo así, tú no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nidos en tu pelo. Entonces, por lo que tú eres responsable es por los pensamientos que tú escoges retener y meditarlos en tu mente. Tú no eres responsable por todos tus pensamientos, pero eres responsable por lo que tú escoges permitir en tu mente a través de tus ojos y tus oídos. Dios nos hace responsables por lo que permitimos que entre a nuestra mente. Nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que dejamos entrar en nuestra mente, a través de los ojos, a través de los oídos. Hay quienes han sido cristianos por 10, 20, 30 años y aún siguen actuando de manera muy irresponsable en esa área. Muchas personas declaran que no importa lo que vean o lo que oigan, no les afecta. Es mentira, hermanos, sí nos afecta. Fíjense, los científicos han hecho estudio tras estudio y han encontrado que realmente nunca olvidamos una escena. Toda está almacenada en tu mente. Algunas personas, hermanos, han almacenado en su mente basura por años. Sea lo que sea que tú guardes en tu mente, inevitablemente, hermanos, va a salir en tu comportamiento y en tus creencias.
va a debilitarte y va a debilitar tus valores, porque poco a poco te vas a acostumbrar a ello. Y luego ya no te va a molestar más. Cuando las cosas ya no te preocupan, no te molestan, eso debería de ser una luz de advertencia, que tú has cruzado ese umbral, que tú has cruzado esa puerta. Proverbios 15:14, fíjate lo que dice: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Una de las maneras en las cuales Satanás trata de hacer aceptable el pecado o el comportamiento desviado es que nos riamos de ello. Una vez que nosotros nos reímos, nuestras barreras entonces se han bajado. Cuando ves algo malo, cuando oyes un chiste malo y tú te ríes, ahora sí que ahí ya tus barreras se bajaron. Es por eso que cualquier comportamiento desviado siempre empieza con una situación cómica en la televisión. Podemos estudiar los últimos 40 años en la televisión y podemos ver esa tendencia. Si Satanás puede hacer que te rías de algo que está mal, que está pecaminoso, entonces tú ya perdiste la batalla. El pecado no es algo para reírse, hermanos. Puso a Jesús en la cruz. Cuando me siento y dejo que cosas pecaminosas entren en mi mente, Dios dice: tú eres irresponsable. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros nos sentamos de frente de la televisión, o tal vez los acostumbran a ir al cine, ves una escena que no está bien, o ves, bueno, y ya dejaste que algo entrara, algo negativo, y de alguna manera fuimos irresponsables. Algunos dicen: nunca tengo deseos de leer la Biblia. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué? A veces hay gente, o tal vez tú mismo lo has dicho, que nunca tienes deseos de leer la Biblia, porque tienes la mente llena de basura. O sea, pues no hay lugar para la palabra. ¿Has estado vigilante con lo que ves y oyes? ¿O te da lo mismo escuchar y ver cualquier programa, cualquier película, porque piensas que en realidad no te va a afectar? Si es así, estás engañándote a ti mismo y estás siendo irresponsable. Tal vez necesitas trabajar en negarte algunas cosas. Y yo también necesito trabajar en negarme algunas cosas que son dañinas para mí. Nunca se me olvida, hermanos, que en una ocasión, cuando íbamos a levantar a los homeless, y yo estaba manejando el ven y un muchacho se subió, se iba a subir y de momento volteó así, vio hacia el bote de basura y vio algo ahí y saltó, se bajó del ven y le hizo así y sacó algo ahí que estaba, una sobra ahí de comida, y se la comió bien a gusto y luego ya se limpió y lo echó ahí. Y yo dije: pero qué cochino, ¿verdad? O sea, ¿cómo hace eso? Y cuando uno ve eso, dice: yo nunca haría eso. Hermanos, yo creo que ninguno de nosotros en sus 5 sentidos haría algo así, ¿verdad? Nadie de nosotros iría al bote de basura a comerse algo. Pero ¿cuántas veces, hermanos, lo hacemos? Metemos basura a nuestra mente con lo que vemos y con lo que oímos. Yo siempre les he dicho, especialmente a los líderes: sean más selectivos en lo que ven, sean más selectivos en lo que escuchan o en lo que dejan que entre a su mente. Ahora, hermanos, con ese asunto de las redes sociales, en el Facebook especialmente, suben tantas cosas, y a veces a un cristiano suben cosas que no deberían la vieron, pero ¿por qué lo tienen que compartir? Son cosas a donde se dicen malas palabras, a donde se sugieren malas cosas. Digo, sencillamente no es algo que uno debería de sentirse orgulloso de compartirlo. Cuando estamos haciendo eso, hermanos, estamos siendo irresponsables. En tercer lugar, ¿cómo puede ser una persona más responsable? Admitiendo mis errores. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Otra versión dice: el hombre que rehúsa admitir sus errores nunca va a tener éxito, pero si los confiesa y se aparta de ellos, recibirá otra oportunidad. Dios, hermanos, siempre dará una nueva oportunidad al que confiesa y se aparta de sus pecados. La Biblia dice, hermanos, en el libro de Oseas, que nadie acuse ni reprenda a otro. Típicamente, hermanos, tratamos de acusar y excusarnos. Siempre que tratamos de culpar a otros,
estamos diciendo, no es mi culpa, es tu culpa, soy una víctima de las circunstancias. Hermanos, el hecho es de que hay muchas áreas en nuestra vida en que somos irresponsables. Todos hemos equivocado, todos hemos sido irresponsables, y la Biblia, hermanos, llama a eso pecado. Pero Dios, hermanos, no quiere que vayamos por la vida con una carga pesada de culpa por nuestra irresponsabilidad en la vida. Él quiere que vayamos con un sentido de promesa y esperanza de que Él nos ayudará a sobreponernos y a vencer eso. Y aún, hermanos, a sacar algo bueno de todos nuestros errores, de las decisiones equivocadas que hemos hecho en la vida, si se las entregamos. Hermanos, necesitamos nosotros un poder más allá de nosotros. Necesitamos un Salvador quien pueda perdonar nuestros pecados, limpiar nuestra conciencia y romper ese ciclo. Hermanos, las buenas nuevas son lo que dice Romanos 3, 23 y 24. Dice, por cuanto todos pecaron. Eso quiere, hermanos, decir que no me puedo sostener en mis propios estándares, menos en los de Dios, y nadie lo puede hacer. Pero dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, en nuestros esfuerzos de ser responsables, Dios nos va a ayudar, hermanos. Tenemos que confiar en Dios. Dios nos va a ayudar. Esto es algo, como dije al principio, que es muy, a lo mejor es una frase, un tema tal vez muy, ¿verdad?, muy rayado, o sea, que lo hemos visto. Pero hermanos, qué importante es que nosotros podamos una vez más entender que Dios toma muy en serio esto. Y hermanos, yo creo que muchos de nosotros, cuando empezamos a meditar en estas cosas, entendemos o hermanos, podemos declarar que sí hemos sido irresponsables en muchas áreas, pero hermanos, en Dios o con Dios, hermanos, si nosotros hacemos nuestra parte, Dios va a hacer la de Él. Dios nos va a ayudar, hermanos, si nosotros confiamos en Él. Y vamos a ser personas responsables delante de Él. Póngase de pie, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana. Señor, tú nos amas tanto, Dios mío. Como hemos dicho, Señor, tú nos amas tal y como somos, pero nos amas más que eso y no quieres, Señor, que nosotros nos quedemos como estamos. Siempre quieres que vayamos un paso más adelante. Y en esta mañana, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo creo que esta palabra es muy clara, Señor, de parte tuya. Y tú sabes por qué nos las das, Señor. Dios mío, ayúdanos a entender, Señor, que necesitamos ser responsables porque, Señor, tú, Dios mío, nos estás mirando. Ayúdanos, Padre.